Desde que yo era chiquito siempre quería un hermano. Yo soy hijo único, soy spoiled, como algunos lo dicen. Y me recuerdo ser bien niño. Y mis padres me llevaron a una tienda llamada Toys R Us. Toys R Us, que estaba localizada en la Independence Boulevard hace mucho tiempo. En esta juguetería, mis padres me preguntaron: Brian, dinos, ¿qué de todo esto que ves aquí entre los juguetes quieres? Me puse a analizar. Vi carritos a mi izquierda, vi dinosaurios a mi derecha, vi PlayStation delante de mí y decidí señalarle a otro niño quien estaba caminando con sus padres, diciéndole a mi mamá y mi papá: quiero uno de esos, un hermanito. El hermanito nunca llegó. Dios sabe por qué Él permite las cosas o no los permite. Pero cuando yo expreso que quiero un hermano, que siempre quería un hermano, a una persona que sí tiene hermanos, esa persona siempre dice: no, you don't. Tú no quieres hermanos. Obviamente ellos están haciendo una respuesta que no es literal. Ellos están pensando en cómo fue su experiencia tener un hermano o hermana mayor o menor. Levantando su mano, ¿quién aquí ha sido víctima de un hermano que le ha hecho daño alguna vez? Ok, wow. Vemos muchos. Bueno, entonces obviamente podemos observar que aunque tener hermanos es especial, también tener un hermano puede causar conflicto. Tener un hermano de sangre puede causar enojo. En este día nuestro mensaje se titula: ¿qué hacer cuando estás enfadado? No sé cómo usted dice o expresa su enojo. Posiblemente usas esta frase que encontré en Google: estoy hasta la coronilla. Wow, hasta arriba así de enojado. Para los que tienen un poco más pelo que yo, quizás usted dice: estoy hasta el moño. Wow, eso sí expresa un poquito más de enojo. Y estoy que me subo por las paredes. Wow, esa expresa como que más enojo. Y otra que es específicamente dominicana: tengo un pique. Los dominicanos decimos eso, no es que tenemos salsa valentina o algo picante, sino que el pique se refiere a un enojo profundo. ¿Cuántos de ustedes aquí han observado que en realidad hay enojo en esta tierra? Cuando ves las noticias, es muy fácil observar que hay enojo entre los humanos. Este mes de febrero muy especial en este país porque se celebra mes de la historia negra. En inglés se dice Black History Month. Este mes es una oportunidad para celebrar la cultura afrodescendiente, para celebrar los triunfos que hemos podido ver entre esa comunidad en este país después de tanto dolor que se ha visto. Pero como resultado del enojo, como resultado del racismo que existe en algunas personas, esta misma semana hubieron 14 amenazas de bomba en diferentes universidades y colegios históricamente afroamericanas. Ahí vemos hasta hoy en día el enojo. El enojo que alguien tiene adentro para atacar o amenazar a otro. El enojo que alguien tiene para decir las cosas
que ofenden a otro humano. Aunque es obvio que podemos observar el enojo en esta tierra, entre los humanos, pienso que los hermanos espirituales también somos igual. No somos la excepción. El enojo que vemos en la televisión, también nosotros lo tenemos en el corazón. El enojo que se observa entre las personas que no conocen de Dios, muchas veces se observa en la misma iglesia. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Bueno, esta iglesia es una iglesia que estudia de la palabra de Dios. Y creo que ahí podemos encontrar nuestra respuesta. ¿De qué hacer cuando estás enojado? Si puedes abrir tu Biblia al libro de Efesios. También vamos a tener el texto bíblico en la pantalla si usted no trajo Biblia en esta ocasión. Pero en el libro de Efesios vemos las escrituras de Pablo. Pablo era un predicador, evangelista. Él iba a diferentes iglesias para comunicar de la palabra de Dios. Y Pablo no era exactamente un pastor como nosotros lo entendemos hoy, pero él sí daba consejos pastorales a las iglesias. Él, usado por el Espíritu Santo, comunicaba con las personas en las iglesias y en el mundo la palabra de Dios. Y Pablo observó la realidad que estamos mencionando en esta mañana en sus iglesias también. Él observó que en la iglesia central de Éfeso había enojo entre los hermanos. Las personas recién bautizadas, las personas que estaban visitando la iglesia por primera vez y las personas quienes estaban involucrados en su iglesia por mucho tiempo estaban viviendo con mucho enojo en su corazón. Las personas estaban enojados, resultando en el pecado. Algo muy interesante e importante para recordarnos mientras que seguimos adelante, que el enojo no siempre es malo. Muchas veces la Biblia nos dice que Dios mismo está enojado. Pero la diferencia es que cuando Dios se enoja siempre es contra el pecado. Pero cuando el hombre se enoja muchas veces nos acerca al pecado. Cuando Dios está enojado es un enojo que se puede justificar porque es contra de las cosas opuesta a Él y su divinidad. Pero cuando nosotros nos enojamos, no siempre, ese enojo nos puede causar vivir en pecados. Hay enojos que sí podemos tener entre nosotros, de igual manera que Dios a veces lo tiene contra el mismo pecado. Cuando vemos la muerte, cuando vemos enfermedad, creo que podemos justificar ese enojo, pero hay que estar cuidadosos para que el enojo no nos controle a nosotros mismos. En el libro de Efesios, Pablo quiere comunicarle a esta iglesia de qué hacer cuando están enojados. Efesios capítulo 4, y comenzaremos en el versículo número 25 y también va a estar en pantalla. Ephesians 4:25, Efesios 4:25 y adelante. Dice así: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Verse 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, ni den lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Versículo 28 nos dice: en cambio,
usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y finalmente el versículo 31 nos dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Aquí vamos a hacer nuestra pausa y repetir la pregunta: ¿qué hacer cuando estás enojado? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? Quizás usted es similar que yo y tiene una condición que le dicen estar hangry. En español pienso que se puede decir enojambre. No sé cuántos de ustedes aquí experimentan eso, que cuando tienen hambre se ponen como enojados. No sé si usted ha tenido enojambre en el pasado. Eso es algo superficial, ¿verdad? Pero ¿será que recientemente usted se ha enojado no por tener hambre, pero con una persona? Hace un mes quizás usted puede distinguir estar enojado con alguien. Quizás esta semana usted se enojó con alguien en su trabajo. Quizás esta misma mañana usted se enojó con alguien que es su hermano. No solamente de sangre, pero también su hermano espiritual. ¿Qué puedes hacer tú cuando estás enojado? Hoy vamos a mencionar 4 cosas que se puede hacer. La primera cosa se encuentra en el versículo 25 de ese capítulo número 4, Efesios 4:25, que nos dijo: digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo ¿qué? Cuerpo. Primeramente, si usted está enojado, honra el cuerpo. ¿Qué pasaría si mis ojos le mienten a mis pies mientras que yo esté aquí adelante predicando? Que mis ojos no le comunican a mis pies, porque mis ojos, imagínense, si fuera la realidad, si mis ojos tuvieran un enojo secreto contra mis pies y quiere ver que mis pies se lastimen. ¿Qué sería si esta parte de mi cuerpo le dice a los pies: sigue adelante, pies de Brian, vas a estar bien si sigues caminando? Los pies no pueden observar lo que los ojos ven. Y en ese momento, si mis pies escucharan el enojo de los ojos, no solamente los pies experimentarían un dolor, pero también los ojos y el cuerpo entero. Cuando una parte del cuerpo está enojada con otra parte del cuerpo, no solamente se ve el efecto en esas 2 secciones, sino en el cuerpo y ser entero. La Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo. Y creo que así pasa en las iglesias también. En donde el cuerpo no se honra. En donde una parte está y vive enojada con la otra. Departamento contra departamento. Itinerario contra itinerario. Y hermano contra hermano. Un dato muy curioso que me gustaría colocar en pantalla, escrita por un doctor llamado Bernardo. Él dice: de cada 10 personas, 2 llevan enojos encapsulados que les afectarán.
y tienen 7 veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón. Las personas quienes viven con enojos aquí adentro están destruyendo a su mismo cuerpo. Quizás si usted está enojado y quiere honrar su cuerpo, primeramente, de manera física, debería dejar ese enojo en el pasado, pero también de manera espiritual sería bueno dejar ese enojo para poder sanar el enojo. Cuando estás enojado, deberías honrar al cuerpo. Puedes honrar tu cuerpo literal y puedes honrar a la iglesia, aunque es difícil. Quizás usted está enojado con alguien de este cuerpo. Les digo que eso no le va a traer beneficio a usted, ni la persona, ni a la iglesia. Déjalo en el pasado y honra el cuerpo cuando estás enojado. Segunda cosa, lo encontramos en el versículo 26, que nos dijo, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Segunda cosa que deberías hacer cuando estás enojado, controla tus emociones. Este versículo nos está diciendo que es un pecado dejar que el enojo nos controle. Es un pecado permitir que las emociones siguen en vez de controlarlas. Pablo aquí está citando Salmo 4, versículo 4, y aquí vemos que a veces el enojo comienza a controlar el hermano en lugar del hermano controlar el enojo. ¿Cómo podemos observar esta realidad? Bueno, en este momento me gustaría presentarles una ilustración. Muchas gracias, Keoris. Vamos a pretender que estas botellas representan diferentes personas, diferentes hermanos. Y quiero que usted se imagine que los dos hermanos tienen un desacuerdo, una pelea. A veces cuando nosotros pasamos por eso se siente así. Cuando uno está enojado y no controla sus emociones y abre su boca para expresar su enojo, muchas veces se parece así. Vemos que las cosas se explotan. En realidad, cuando pensamos en el enojo, nosotros podemos pensar que las cosas llegan fuera de control, que las cosas hacen un desastre. Puse este cubo aquí para no botarlo sobre la carpeta, pero imagínese si el cubo no estuviera ahí. Lo que estaba dentro de esa soda hubiese hecho un reguero. Y cuando nosotros expresamos nuestro enojo, también hace un desastre. También deja mucho para limpiar. También destruye. Y también, como el versículo 27 nos dijo, le puede dar lugar al enemigo. No controlar nuestras acciones le da al enemigo espacio en la iglesia. Thank you. And you can leave it there. Thank you. No controlar las emociones le da espacio al enemigo en la iglesia y en nuestras vidas. Muchas veces expresamos que cuando vemos bancas vacías en la iglesia, que ahí están sentados los ángeles de Dios con nosotros.
Pero pienso que si el texto nos dice que no controlar los enojos le da lugar al diablo, me pregunto quién en realidad estamos invitando a nuestras iglesias cuando dejamos que el enojo nos domine. Si usted está enojado, la segunda cosa que puede hacer, como lo hemos mencionado, es controlar sus acciones. La tercera lo encontramos entre los versículos 28 al 29, que nos dicen: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El 29 nos dijo: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La tercera cosa que puedes hacer cuando estás enojado es cambiar tus hábitos. Aquí Pablo le dice directamente: deja de robar si eres ladrón. No use lenguaje grosero ni ofensivo si la usas. En cambio, busca diferentes hábitos que resulten en el estímulo para quienes las oigan. Eso me hace pensar en el versículo que se encuentra en Proverbios 13:3, que nos dicen: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Les digo que use sus manos y sus palabras para estimular y edificar a la iglesia. Les digo que sus hábitos, sus palabras, sus costumbres son como lo que tengo en esta bolsa: un ladrillo. Lo que usted hace en esta iglesia es como el ladrillo. Puede construir o puede destruir. Puedo usar este ladrillo para tirarlo hacia una ventana, ¿y qué pasaría? Se rompe. Pero puedo usar este ladrillo con otras más y construir un templo más fuerte y construir una iglesia más fuerte. Les digo que de la misma manera sus hábitos funcionan. Pueden destruir o pueden construir. Hice una pregunta en Instagram, preguntándole a las personas ahí: ¿a dónde ves tu iglesia en 15 años? La idea de la pregunta es: ¿dónde visualizas? ¿Dónde te imaginas? ¿O qué va a estar haciendo tu iglesia en 15 años? Algunas personas dijeron: pues veo a mi iglesia participando en el evangelismo. Veo a mi iglesia caminando fuerte. Pero muchos, y la mayoría, expresó que se imaginan a su iglesia ya no activa, cerrada, o ya no relevante. Algunos dijeron. Ya muchos, quienes vamos a la iglesia, tenemos la expectativa que los hábitos nuestros no van a cambiar. Y en algunos años ya esto no va a existir. Pero les digo hoy que si estás enojado, cambia el hábito para que esta iglesia tenga larga vida. Para que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, si es su voluntad, que esta iglesia todavía esté parada, cuidando a las personas de Dios. Hemos mencionado 3 cosas que puedes hacer cuando estás enojado: honrar el cuerpo, controlar tus acciones, cambiar tus hábitos. Y la cuarta, que se encuentra en el versículo 30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Este versículo nos dice que la cuarta cosa que podemos hacer cuando estamos enojados es invitar al Espíritu.
Qué interesante que este texto nos está diciendo que nuestro enojo, nuestro comportamiento, nuestra actitud le afecta no solamente a los hermanos de la iglesia, no solamente afecta a los amigos nuestros, pero también le afecta al espíritu. Y creo que esto no solamente se trata de lágrimas, pero quizás una limitación de su obra en nosotros. Pienso en la experiencia de los israelitas, quienes decidieron no seguir la voluntad de Dios, no seguir lo que esperaba el Espíritu en ellos. Y por negar ese Espíritu, por no invitarlo, ellos pasaron tanto tiempo sufriendo en el desierto. ¿Será que nosotros nos daríamos cuenta si el Espíritu de Dios no estuviera en esta iglesia? ¿Será que nosotros pudiéramos observar la diferencia si Dios no estuviera trabajando de manera sobrenatural entre esta comunidad que tenemos? No sé, pero les digo, cuando estás enojado, invita al Espíritu. Dile al Espíritu: ayúdame. Dile al Espíritu que estás invitado en mis pensamientos y en mi enojo. En vez de separarte de Él, invítalo. El versículo 31 nos dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces me gustaría aquí presentarles a ustedes consejos para liberarse del enojo. Ya hemos hablado qué deberías hacer cuando estás enojado, pero 5 consejos simples para encontrar liberación más profunda del enojo general. Puedes orar en tu mente cuando estás frustrado. Puedes pensar antes de hablar. Si se recuerdan, movimos 2 de las botellas. ¿Qué pasa con la botella que esperó para desahogarse? No bota nada. Si usted quiere liberarse del enojo, tome un tiempo antes de expresar ese enojo. Quizás algunos minutos, como fue en esa botella, pero quizás algunos días o algunos años posiblemente. Tercera cosa, puedes abandonar el resentimiento. No vas a poder liberarte del enojo si te quedas con ese pensamiento de esa persona que te hizo eso. Puedes abandonar el resentimiento. Puedes buscar ayuda profesional o de un amigo. Y el 5, puedes hablar utilizando la palabra yo en vez de la palabra tú. Muchas veces cuando estamos enojados, expresamos lo que hizo mal esa persona. Tú hiciste esto, tú causaste esto, tú fuiste así, tú expresaste eso. Pero ¿qué tal si queremos expresar nuestro enojo, cambiamos la palabra y usamos yo? Yo me sentí así cuando pasó esto. Yo me sentí no valorado cuando pasamos por esa circunstancia. Yo me sentí desanimado. Eso cambia la perspectiva y nos ayuda a encontrar liberación. Las 4 cosas que deberíamos hacer cuando estamos enojados: honrar el cuerpo, controlar nuestras emociones, cambiar nuestros hábitos e invitar al Espíritu. Pablo tenía una expectativa para la iglesia de Éfeso. Y creo que Dios tiene la misma para nosotros. Imagínate una iglesia donde la unidad y la felicidad prevalece. Imagínate una iglesia en donde se siente el amor y el perdón entre los hermanos.
Y no estoy diciendo que vamos a excusar cuando alguien falla, pero sí estoy diciendo que podemos cambiar nuestra actitud y nuestro approach o nuestro acercamiento hacia esas cosas. Ya deja de vivir enojado con tu hermano. Hay un versículo más que se leyó en la lectura bíblica, que es la 32. Y nos dice, en vez de estar enojado, por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense uno a otros. Tal como ¿quién? Como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ahí tenemos el ejemplo más poderoso. Dios pudo fácilmente vivir en el cielo enojado con nosotros. Enojado porque nosotros hemos decidido vivir en el pecado. Enojado con nosotros porque nos hemos alejado de sus principios. Pero en vez de vivir con ese enojo, Él decidió mandar a su Hijo Jesús. Y en esa cruz, Cristo nos perdonó. Jesús puede cambiar tu actitud. Si estás enojado en este día, Jesús puede cambiar tu actitud. Pienso en las letras de ese himno tan hermoso que nos dice: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Me encantaría ver esa realidad en nuestra iglesia. No sé si es que soy joven o porque no tengo mucha experiencia en trabajar en las iglesias, que tengo esta expectativa, pero me encantaría ver esta realidad aquí, en que la felicidad sea lo que existe de una manera fuerte entre cada uno de nosotros, hermanos. Este texto es tan hermoso también porque nos da un reto para concluir nuestro mensaje. El versículo 26 nos dijo hace rato: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Mi reto para usted es eso. ¿A quién debes perdonar antes que se ponga el sol hoy? ¿Qué enojo debes dejar abandonado? ¿Con quién te tienes que comunicar? Hoy es el día. Quizás con alguien de su familia, quizás con alguien de su trabajo, o quizás, como lo hemos desarrollado hoy, con un hermano de su iglesia. Les digo, tome ese reto, porque Jesús puede cambiar tu actitud cuando estás enojado.